Hola a todos mis alumnos de cuarto año, Tecnología de los Materiales de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1 de Trelew, actualmente STP 748. Esta es una clase más donde vamos a abordar un nuevo dispositivo. Vamos a hacer una introducción a lo que son los transistores bipolares. Los transistores bipolares son elementos que se utilizan muchísimo en electrónica. Quizás es uno de los elementos principales de los circuitos y sistemas electrónicos, por lo tanto su importancia es muy grande. Hay de distintos tipos, distintas formas, distintos tamaños para distintos usos y demás. Esto lo vamos a ir viendo conforme se desarrolle la materia. Comencemos. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador, rectificador inclusive. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, o sea, resistor de transferencia, que era como se lo nombraba en forma primigenia. Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos de electrónica de uso diario: radios, televisores, reproductores de audio, video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, entre otras cosas. O sea, el transistor es un elemento principal y es un factor común en todos los sistemas que poseen sistemas electrónicos. El transistor consta de un sustrato, usualmente silicio, y tres partes dopadas artificialmente, contaminadas con materiales específicos en cantidades específicas, que forman dos uniones bipolares: el emisor, que emite portadores, el colector, que los recibe o recolecta, y la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula, modifica el paso de dichos portadores, que es la base. A diferencia de las válvulas, que son los antecesores de los transistores, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos, a los transistores se les considera un elemento activo, a diferencia de los resistores, condensadores o inductores, que son elementos pasivos. Hay distintos tipos de transistores según el uso, según la aplicación, y bueno, se van a detallar algunos de ellos a continuación. Vemos en la figura un montón de símbolos. Todos estos símbolos son tipos de transistores. Vamos a ver el primero de todos. Es un transistor NPN. Fíjense que es un redondel en donde tiene tres elementos en su interior. Hay tres letras que son un factor común en los transistores, que es C, B y E. C es colector, B es base y E es emisor. Vamos a ver que el primero es un transistor NPN. Fíjense que en este caso la flechita sale por el emisor, distinto al transistor que está al lado, que es el transistor PNP, donde la flechita ingresa al transistor. Son dos tipos de transistores que en algún momento inclusive se pueden aparear en forma de par complementario. Después tenemos el otro ejemplo más arriba, que es el transistor NPN con colector unido a masa. Fíjense que en el colector tiene un puntito que indica que ese terminal está unido a la carcasa del transistor. Normalmente estos transistores son metálicos y lo que se hace es unir el colector a la carcasa del transistor para blindar contra ruidos al sustrato que posee internamente el transistor. Después, en la parte de abajo, hacia la izquierda, vemos el transistor NPN tipo túnel. Este transistor es un transistor como el anterior, pero solamente que se basa en un efecto que se llama efecto túnel para su funcionamiento. Seguidamente vemos el transistor UJT N unión. Fíjense que en este caso la disposición es distinta. Tiene un emisor y tiene dos bases, base 1 y base 2, a través de un sustrato o canal
que es común que están conectados entre sí entre las bases. Ese es un transistor llamado uniunión. Después tenemos el UJT al lado, pero el UJT-P, tipo P, unión también. Es exactamente el mismo que el anterior, solamente que en este caso la flechita ingresa hacia adentro del sustrato. Después tenemos el fototransistor tipo NPN. El fototransistor tipo NPN es un elemento, es un transistor que tiene la particularidad de poder recibir señales de infrarrojo y poder activarse en funciones de esas señales. Se utilizan mucho en los receptores que reciben nuestro control remoto cuando activamos el televisor y demás. Después seguimos con otro transistor de uso muy especial, que es el multiemisor NPN. Tiene un solo colector, una sola base, pero tiene varios emisores para reforzar la capacidad de corriente de emisor. Después tenemos el transistor de avalancha NPN, ¿sí? Donde es un transistor convencional, solamente que en este caso usa el efecto llamado efecto avalancha. Después tenemos el transistor tipo Schottky. El transistor tipo Schottky NPN es un transistor que mayoritariamente se usa para conmutación, como si fuese una llave muy rápida para efectuar conmutaciones. Después tenemos el transistor JFET canal N, que en este caso fíjense que, listo, ya no estamos hablando más de E, B, C, sino estamos hablando de D, G, S. D es drenaje o drain, G es gate o gatillo o compuerta, y S es source o fuente. En este caso, el transistor JFET es un transistor que funciona distinto al transistor bipolar. Lo mencionamos acá, ¿por qué? Porque en algún momento lo van a ver en algún circuito y van a decir, pero este transistor la verdad que yo no lo conozco. No, porque justamente no es un transistor bipolar común. Después vemos el transistor JFET de canal N, también dibujado de otra manera distinta, con el gate corrido sobre lo que se denomina canal. El canal es la unión entre D y S, entre drain y source. Después tenemos el transistor JFET canal P, ¿sí? En sus dos acepciones. Después tenemos el transistor PUT, transistor de unión programable. Este transistor es un transistor que funciona de una forma muy particular. Tiene un ánodo, tiene un cátodo, es como si fuese un diodo al cual yo puedo controlarlo a través de un disparo, ¿sí? Tiene un ánodo, un cátodo. Fíjense que el simbolito es muy similar a lo que es el diodo, solamente que tiene una entrada que es la que controla si ese diodo va a conducir o no. Después tenemos el transistor tipo NPN, tipo Darlington, que es un transistor que en realidad es la combinación de dos transistores. Hay dos formas de dibujarlo. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se mete dos transistores en una sola cápsula? Para aumentar la ganancia total del conjunto. Es importante entender en los transistores las zonas de trabajo que tiene un transistor bipolar. Tiene principalmente tres zonas. La primera, o una de ellas, no digamos la primera, una de ellas es la zona de corte. En la zona de corte no circula intensidad por la base. No hay intensidad por la base, por lo que la intensidad de colector y emisor también es nula. La tensión entre colector y emisor es la de la batería, porque en este caso, como no hay señal en la base, el transistor no conduce. Entonces el transistor entre colector y emisor se comporta como si fuese un interruptor abierto. No conduce. La zona de saturación. Cuando por la base circula una intensidad, se aprecia un incremento de la corriente de colector que es bastante considerable. En este caso, el transistor entre colector y emisor se comporta como un interruptor cerrado. O sea, es como si el colector y el emisor se unieran por dentro del transistor. De esta manera se puede decir que la tensión de la batería se encuentra en la carga conectada en el colector. O sea, yo
En el colector siempre voy a tener alguna resistencia que limite la corriente que pase a través del transistor. Ahí, sobre esa resistencia, es donde voy a tener aplicada casi toda la tensión que yo estoy aplicando al transistor. Y está la zona activa. En la zona activa es cuando actúa como un amplificador. Puede dejar pasar más o menos corriente de acuerdo a las señales de base. Esta zona es muy importante para identificarla en un transistor, porque yo puedo saber, trabajando en esta zona, qué tanto puedo llegar a amplificar o no con un transistor. ¿Cómo sé todo esto? Lo sé a través de las hojas de datos que me publican la familia de curvas del transistor, y en esa familia de curvas yo puedo verificar en esa curva característica del transistor cuáles son cada una de estas zonas. Importante, cuando se trabaja en la zona de corte y la de saturación, se dice que trabaja en conmutación. ¿Por qué? Porque en definitiva hace como si fuese un interruptor. Prende o apaga de acuerdo a si yo le meto señal o no en la base del transistor. Un punto importante a tener en cuenta en un transistor es la ganancia. La ganancia de corriente es un parámetro también importante para los transistores, ya que relaciona la variación que sufre la corriente del colector para una variación de la corriente de base. Los fabricantes suelen especificarlo en sus hojas de características y aparece con la denominación HFE. También en algunos casos se lo suele denominar como beta. Son conceptos muy parecidos, muy similares, que después se desarrollará apropiadamente. Pero básicamente el HFE, que sería como el beta del transistor, es un factor de ganancia que no es ni más ni menos que la relación que hay entre la variación de la cantidad de corriente de colector y la variación de la cantidad de corriente de base. Cuando hablo de relación estoy hablando de una división, en definitiva. Se incluye una tabla donde se resume los valores para un transistor de silicio cuando está en saturación, cuando está en corte y cuando está en la zona activa. Los valores que tenemos en cuenta para estas mediciones son BCE, que es la tensión que hay entre colector y emisor, BRC, que es la tensión que hay en la resistencia de colector, la IC, que es la corriente de colector, la IB, que es la corriente de base, y la BBE, que es la tensión base emisor. Esa tensión, por ejemplo, para el transistor de silicio, ronda los 0,7, los 0,8 volts. Hay otros tipos de transistores que son más viejos, pero que por ahí se los pueden llegar a encontrar, que son los transistores de germanio, que esos tienen entre 0,2 y 0,3 volt de tensión base emisor. Los transistores tienen sus particularidades. Los encapsulados en los transistores dependen de la función que realicen y la potencia que disipen. Así, nos encontramos con que los transistores de pequeña señal tienen un encapsulado de plástico. Normalmente son los más pequeños, TO18, TO39, TO92, TO226, que son los encapsulados, ¿no? Los de mediana potencia son algo mayores y tienen en la parte trasera una chapa metálica que sirve para evacuar el calor disipado convenientemente refrigerado mediante un radiador. Y estos son los TO220, TO218, TO247. Los de gran potencia son los que poseen una mayor dimensión, siendo el encapsulado enteramente metálico. Esto favorece en gran medida la evacuación del calor a través de un radiador o iodisipador. Estos encapsulados son los TO3, TO66, TO123, TO213, etc. Aunque casi siempre los terminales de un transistor están debidamente identificados por su disposición constructiva, no es raro que el técnico deba recurrir a otros procedimientos para poder reconocerlos, particularmente cuando falta el indicador que sirve como referencia en ciertos casos. La identificación se hace fácilmente con ayuda de un multímetro puesto en la posición de ohm, o sea, un ómetro.
Para ello se aplica el polo negativo del ómetro a cualquiera de los terminales del transistor y se aplica sucesivamente la otra punta de prueba, el polo positivo, a los restantes terminales. Si se trata de un transistor del tipo PNP y se obtiene en los dos contactos una baja resistencia, alrededor de unos 100 ohms, el polo negativo del ómetro está aplicado a la base del transistor. Para identificar los otros dos terminales, se aplica el ómetro a ellos una vez con una polaridad y otra con la polaridad opuesta. La lectura mínima de resistencia de 1000 ohms a 25.000 ohms se obtiene cuando el polo negativo del ómetro ha sido unido al colector del transistor. En el caso de un transistor NPN, el criterio de identificación es el siguiente: polo negativo aplicado a cualquier terminal. Si al tocar los otros con el polo positivo se obtiene en ambos casos una alta resistencia, el polo negativo estaría aplicado a la base. Si la resistencia es baja en los dos casos, el polo negativo está aplicado al emisor. El relevamiento de las características de un transistor. La prueba definitiva del estado de un transistor lo da el relevamiento de sus características IC, o sea, de la relación entre la corriente de colector y la tensión colector-emisor. Estas características de salida indican cómo varía la corriente de colector al variar la tensión de colector a emisor, manteniendo constante la corriente de base. Esto es un ensayo. Dicho de otro modo, la corriente de colector IC es una función de la tensión de colector emisor, BCE, que tiene como parámetro la corriente de base IB. También puede obtenerse una característica representando la corriente de colector IC en función de la corriente de base IB y manteniendo constante la tensión de colector a emisor BCE. Esta característica permite determinar fácilmente el factor de amplificación de corriente continua del transistor. En este circuito de prueba, la tensión de colector se fija por medio del potenciómetro denominado como P2 y la corriente de base por medio de P1. Para relevar las curvas, esto es para levantar las curvas del transistor, se comienza por fijar la corriente de base en un valor determinado. Se ajusta la corriente de base, se lo deja en un valor determinado y se va variando la tensión de colector desde 0 hasta 6 volts. A cada tensión de colector le va a corresponder una corriente. Se observa que, excepto para las tensiones BCE, colector emisor, comprendidas entre 0 y 1 volt aproximadamente, la corriente de colector depende muy poco de la tensión aplicada a este mismo electrodo. Si se repite este proceso para varios valores de la corriente de base, se puede trazar una familia de curvas. Si se repite este proceso para varios valores de la corriente de base, se puede trazar una familia de curvas como la que se muestra a continuación. Para obtener el factor de amplificación de corriente beta, el beta del transistor, hay que hacer dos mediciones. Manteniendo constante la tensión de colector, se dan dos valores diferentes, IR1 e IR2 de la corriente de base, y se observan los correspondientes valores IC1 e IC2 de la corriente de colector. El factor de amplificación de corriente es determinado por la fórmula de beta, donde establezco las relaciones entre la diferencia entre las corrientes de colector y las corrientes de base. En definitiva, beta es el incremento de IC en función del incremento o la variación de IB. Entonces se toma, por ejemplo, una característica de corriente de colector en función de la corriente de base, obtenida con la tensión de colector, por ejemplo, de 4 volts. Para IB igual respectivamente a IB1 igual a 30 microamperes, fíjense que IB está dado en microamperes, e IB2 para 50 microamperes, se obtienen a través de la curva que IC1 es 2,4 mA e IC2 es 3,9 mA. De esta manera, el factor de amplificación de corriente es aproximadamente, aplicando la fórmula, la ecuación, es de aproximadamente 75. ¿75 qué? Nada.
el beta es adimensional y no posee, como son amperes sobre amperes, ¿sí? Se van los amperes con los amperes, entonces el beta es un valor que no posee una dimensión. Es, en este caso, 75. Se simplifica el cálculo del factor de amplificación tomando la relación entre un único valor de corriente de colector y el correspondiente valor de corriente de base. Este valor será en general mayor que el correcto, pero es suficiente para fines de comparación. Por ejemplo, tomando otra vez la curva de esta figura, observamos que a una corriente de base de 40 microamperes le corresponde una corriente de colector de 3,2 miliamperes. Entonces, de esa manera, si hacemos la cuenta, nos da que el beta, la relación esta de IC sobre IB, va a ser de 80. Hay muchas formas de ensayar un transistor. Acá se exponen algunos circuitos para poder ensayar, por ejemplo, un transistor PNP y un transistor NPN. Son circuitos que se pueden ensayar en laboratorio haciendo estos montajes y tomando los valores de tensiones, de corrientes y demás, y ustedes mismos pueden fabricar la propia curva del transistor. Entonces, espero que esto más o menos haya sido de su utilidad en cuanto a lo que es una introducción a lo que son los transistores. Esto no pretende ser un curso completo sobre transistores porque queda muchísimo en el tintero para poder entender a los transistores y a cada uno de ellos en sus particularidades y aplicaciones. Hasta la próxima clase, chicos. Muchísimas gracias por la paciencia.